Barrosis, ¿sí? Fíjense, ahí tienen el nombre de su agente etiológico, eh, Varroa destructor, para que se le vaya haciendo la idea y el oído de que el ácaro, que de hecho también lo están viendo, ¿sí? Ahí tienen uno, ¿sí? Está puesto a propósito esa fotito, ¿sí? Varroa destructor, el ácaro que genera esta enfermedad, ¿sí? Se lo presento, ahí es una fotografía electrónica de este ácaro. Fíjense, sí tienen ahí el tamaño comparado entre la abeja, ¿sí? y el ácaro. Ya vamos a ver unas fotitos mejores. Es una enfermedad causada justamente por Varroa destructor, que hasta el año pasado, al principio del año pasado, uno siempre iba diciendo, iba hablando, porque la bibliografía así lo respaldaba, que este ácaro, el daño que generaba era lacerar la cutícula de la abeja y succionar su hemolinfa, su sangre, ¿sí? Pero bueno, hay una publicación muy más reciente, de enero, febrero del año pasado, de Ramsey, de investigadores de Estados Unidos, que determinaron que en realidad la mayor proporción del alimento que succiona no viene del hemolinfa, sino a través de los cuerpos grasos. Y menciono los cuerpos grasos porque lo vimos en la parte de nutrición. Y como decía recién, es la principal causa de muerte de abejas europeas en todo el mundo. Hasta el año 2000, casi toda la bibliografía que estaba mencionaba este agente causal como Varroa jacobsoni, pero genéticamente, ¿sí? O lo que sí se vio es que todo lo que está mencionado como Varroa jacobsoni, ¿sí? es Varroa destructor, ¿sí? Para que ustedes también tengan en cuenta, si encuentran alguna bibliografía que es un poquito vieja, bueno, lo van a encontrar como jacobsoni, pero en realidad hace referencia a Varroa destructor. Rápidamente mencionamos el origen y la distribución, ¿sí? Fíjense, en 1904 en la isla de Java se lo detecta sobre la abeja asiática, ¿sí? Es un ácaro que vive en equilibrio, y la vamos a ver por qué vive en equilibrio. Es un ácaro que vive sobre la abeja asiática. Se lo detecta en 1904, pero 60 años más tarde se lo detecta por primera vez sobre Apis mellifera, o la abeja europea, pero allá en Rusia. ¿Cómo hace la abeja melífera o la abeja europea para llegar allá hasta Rusia? Resulta que por el tema de la transhumancia, la abeja asiática tiene rendimientos menores y había productores que estaban importando abejas europeas para la región este de Asia. Entonces, ¿qué sucedió? El área de... se solapan las áreas, se solapan estos dos individuos, la abeja asiática y la abeja europea, y este ácaro salta de la abeja asiática a la abeja europea, donde no tiene la posibilidad de estar en equilibrio. Y lo vamos a ver por qué. Pero lo que sí quiero mencionar acá es que fíjense la rapidez con que esta enfermedad se dispersó en todo el mundo, ¿sí? Hasta 5 años más tarde estaba casi en todos los países del este, en los países de Japón, China, Pakistán, ¿sí? Fue un reguero de transmisión de esta enfermedad, ¿sí? En los países del centro europeo, Bulgaria, Rumania, fíjense, en Alemania ya se lo detectan en el año 70, 71, ¿sí? Hasta ahora, para nosotros como continente americano estábamos todo bien, había que saltar un charco muy grande, ¿sí? Que es el Océano Atlántico, pero ese mismo año en Paraguay se lo detecta, ¿sí? ¿Qué sucedió? Hay una comunidad muy grande de japoneses en Paraguay. Dentro de ellos también había apicultores que tuvieron la posibilidad de importar abeja desde Japón. Y se supone que hay en esta importación de material vivo desde Japón o desde, desde la región de Asia hasta Paraguay, es que ingresa al continente americano, ¿sí? Pero recién en el 76 se lo detecta por primera vez en Argentina, en la provincia de Formosa, y acá siempre chomoco porque siempre digo otra localidad, que es la localidad de Laguna Blanca. Exacto. ¿Viste? Aprendí eso. Exacto. Recuerden que de Paraguay, entre Paraguay y Argentina solamente tenemos una división, ¿sí? Nos separa un río, ¿sí? Y la capacidad de enjambrazón y de dispersión de las abejas
¿sí? No es detenida por esta distancia. Entonces, se supone que si bien en Argentina se lo detecta en el año 76, puede haber ingresado el ácaro a través de enjambres, ¿sí? Natural o enjambres silvestres, desde Paraguay hacia Argentina. Pero acá no queda la cosa. El avance sigue, y en el 87 se lo detecta en Estados Unidos, ¿sí? Y hoy, salvo Australia y algún país centroafricano por una cuestión ambiental, no hay país del mundo, y por supuesto ni en la Antártida, ni en, no sé, Groenlandia. regiones árticas, no hay país que no tenga ácaro, que no tenga barroa, ¿sí? Salvo Australia, que por ahí inclusive hasta está en discusión, pero bueno, los australianos dicen que ellos no tienen barroa, ¿sí? Es un país libre de barroa. Por lo tanto, no puede ingresar nada de material vivo a Australia. Pero acá lo importante es que vean la velocidad en que se dispersó en todo el mundo, casi pandémico, ¿sí? Nada más que, bueno, en un tiempo un poquito más abarcativo, ¿no? Ya casi en una década estaba en casi todos los países del mundo. Y acá sí, rápidamente vamos a hablar de por qué en la abeja asiática estaba en equilibrio y por qué no en la abeja europea, ¿sí? Apis cerana es la abeja asiática, Apis mellifera es la abeja europea. En la abeja asiática solamente se reproduce en las celdas de zángano, ¿sí? En la abeja europea se multiplica o se reproduce en las celdas de obrera, en las celdas de zángano, ¿sí? La abeja asiática tiene un comportamiento higiénico muchísimo más elevado que la abeja europea, y esto colabora con que esté en equilibrio en la abeja asiática, ¿sí? Los zánganos en la abeja asiática nacen solo si la celda es desoperculada por las abejas nodrizas, ¿sí? El zángano en la abeja asiática no nace solo, tiene una estructura de casi como un doble operculado, que se llama, uno de las tapitas se llama cocón, que no permite que el zángano nazca solo, ¿sí? Esta estructura no está en la abeja europea. Entonces, el zángano nace solo, ¿sí? Y como se multiplica también en las celdas de zángano, también emergen se multiplican en las celdas de zángano, en las celdas de obrera, pero la capacidad de multiplicación es mucho mayor en la abeja europea. Tiene una mayor tasa de reproducción efectiva en la abeja europea que en la abeja asiática. Este equilibrio en la abeja asiática lo logra a través de miles de años de convivencia o de coexistencia, ¿sí?, entre las dos especies. Acá cuando salta la abeja europea, este equilibrio no se respeta y ahí empieza la mayor tasa de multiplicación y de dispersión de este ácaro. Ahora, una cosa es la capacidad que tiene el ácaro de dispersarse, pero también tiene otras estructuras que le ayudan a que este parásito sea muy efectivo a la hora de provocar daño, ¿sí? Fíjense, lo que ven ahí es una hembra, un ácaro hembra, y vamos a ver por qué es tan efectivo o por qué es tan eficiente a la hora de parasitar, ¿sí? Vamos a empezar por el cuerpo. El cuerpo está achatado dorso-ventralmente, es un platito, ¿sí?, que tiene la capacidad inclusive de meterse o de esconderse entre los tergitos del abdomen de la abeja, ¿sí?, que dificulta su detección y remoción, ¿sí? Es aerodinámico en ese sentido, es un platito, ¿sí? Esto también colabora que tiene una cutícula gruesa. Entonces, si yo a este ácaro le tengo que colocar un producto acaricida, las eficiencias por ahí no son tan altas porque la cutícula es gruesa. Y no solamente eso, sino que la detección entre un ácaro, o sea, la detección por parte de la abeja también se dificulta porque desde el punto de vista químico y estructural, ¿sí?, la cutícula del ácaro es semejante a la cutícula de la abeja. Por ende, no es fácilmente detectable por la abeja para su remoción, ¿sí? También encima tiene pelos, la abeja tiene pelos, está llena de pelos. Más los pelos del ácaro, eso hace que la sujeción del ácaro sobre la abeja se vea mucho más comprometida. El peritrema es parte de su aparato respiratorio, ya lo vamos a ver cuando veamos la multiplicación de este ácaro.
Es como un snorkel, quédense con esto, es un snorkel que forma parte del aparato respiratorio. Y otras cosas que tienen en especial este ácaro es no solamente las piezas bucales, sino también el pulvilus. Pulvilus son como ganchitos o sopapitas que tienen en los extremos de sus patas que ayudan más todavía a la sujeción a la abeja. En cuanto a las piezas bucales, acá sí hay una diferencia, ¿sí? Hay dimorfismo sexual entre el ácaro macho y el ácaro hembra, y una de las diferencias tiene que ver con la anatomía de las piezas bucales, ¿sí? En el caso del ácaro hembra, las piezas bucales están adaptadas para lacerar la cutícula de la abeja y succionar los cuerpos grasos, o hemolinfa, ¿sí? Succiona las dos cosas, principalmente cuerpos grasos. En cambio, el macho, sus piezas bucales están solamente adaptadas para la transmisión espermática, ¿sí? El macho no se alimenta, solamente tiene la capacidad de copular a otros ácaros hembras. Y así como la abeja tiene que pasar en su ciclo de metamorfosis por huevo, larva, prepupa, pupa y adulto, el ácaro también tiene que pasar por una etapa, por estas etapas, ¿sí? Ahí no está en la fotito el huevo, ¿sí? Pero fíjense, el número 6, lo que está acá abajo, el 5 y 6, ¿sí? Corresponden a lo que está el más chiquito es el macho, y el número 5 es la hembra ya adulta con condiciones de multiplicarse. Fíjense que ahí está bien manifiesto el dimorfismo sexual, el tamaño equivalente entre el macho y las hembras. Pero las hembras pasan, y el macho también, pero la hembra por ahí es mucho más evidente, pasan por un ciclo endogénico que es el de huevo, pasa protoninfa, deutocrisálida, ¿sí? Y después tiene algunos momentos donde va mudando, ¿sí? Y va tendiendo a formar o llegar a la hembra adulta en condiciones de multiplicarse, ¿sí? Este ciclo corresponde aproximadamente en el caso del macho, unos 7 días, ¿sí? En el caso de las hembras, 5 días o 6 días y medio, 7 en el caso de los machos, y 5 días y medio, 6 en el caso de las hembras. Y acá vamos a hablar de dos etapas, ¿sí? El ácaro tiene dos fases. Una fase de dispersión o fase forética, que es cuando está montada sobre la abeja y tiene posibilidad de moverse adentro de la colmena, moverse entre colmenas o moverse entre apiarios.